el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. 4 de febrero, rememorando cómo estamos con este acto, aquel día 4 de febrero de 1992, que partió en dos la historia venezolana. Venezuela, nuestra historia, habrá que dividirla de muchas maneras, se puede mirar, pero sobre todo a finales del siglo XX y todo lo que va corriendo el siglo XXI, habrá que decir que la historia venezolana se divide en dos: el tiempo que había antes del 4 de febrero y el tiempo que va corriendo después del 4 de febrero de 1992. Un saludo a todos mis compañeros y camaradas de armas que participaron de manera directa o indirecta en aquella jornada que hoy conmemoramos. Un saludo especial a todos los compatriotas civiles que participaron directa o indirectamente en aquella jornada, que fue mucho más que una jornada de un día. No, eso fue un proceso de años y de años que cristalizó aquel amanecer parturiento. Quiero rendir tributo junto a ustedes, especialmente a aquellos mártires, aquellos jóvenes que dieron su vida, aquellos jóvenes cuya sangre corrió aquí, en estos espacios de lucha del pueblo y más allá, en Maracay, en Caracas, en Maracaibo, en distintas partes del país. Rindo tributo a los jóvenes universitarios que se sumaron a la rebelión patriótica del 4 de febrero y que aquí cayeron, dando su vida por la patria, en la construcción del futuro que hoy estamos ya alcanzando. Rindamos tributo a aquellos 5 jóvenes, 4 estudiantes y un soldado que aquí dieron su vida y que fueron masacrados por las fuerzas reaccionarias de aquellos gobiernos. A ellos y lo que ellos encarnan, la unión cívico-militar, la unión de la juventud bolivariana, de la juventud revolucionaria, la unión del pueblo con el ejército, con la Fuerza Armada. Eso simboliza el sacrificio de los camaradas Columba, José Luis, Gilberto, Ángel Alberto Ruiz y el distinguido de Pablos. Ellos dieron su vida, como muchos jóvenes, aquel día memorable. Yo quiero decirles que ando con una afección gripal bastante profunda. Ayer tuve que guardar reposo. Anoche tenía que ir a una asamblea con Aristóbulo allá en la planicie, con los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la región central, en la discusión de las 5 líneas estratégicas de acción política. No pude. Disciplinadamente le hice caso al médico. Aristóbulo
estuvo con ellos, creo que estuvo bien la jornada, me llegaron las conclusiones. Pero hoy tenía que seguir de reposo. Pero les voy a confesar que cuando prendí el televisor a las 11 de la mañana y vi todos ustedes llegando a este lugar, vi la magnitud de la concentración y la fuerza que aquí vino a conmemorar este día, le dije al médico, bueno, me hospitalizarán en la noche, pero yo voy a Valencia y voy a Maracaibo a conmemorar en las calles con mis soldados y mi pueblo la acción patriótica del 4 de febrero. Camaradas, compañeros, compañeras, el 4 de febrero fue producto de la acumulación de fuerzas, la acumulación de esperanzas, la acumulación de frustraciones. Si alguien me preguntara de dónde nació el 4 de febrero, pues uno diría, el 4 de febrero fue engendrado por la misma historia, nació en el vientre de la madre historia, en el vientre de la madre patria. Si alguien preguntara quién es el padre del 4 de febrero, yo diría, el padre del 4 de febrero es el general en jefe y libertador Simón Bolívar. Ese es el padre del 4 de febrero. Y la madre, la patria. La madre es la patria. Ahí fue engendrado un movimiento durante años y años. Durante años, el camarada Fernando Sotorroja estuvo en las montañas con un fusil, en la lucha guerrillera de los años 60. Lucha que lamentablemente no consiguió el camino. Se estrelló contra un conjunto de condiciones que la hicieron imposible, que la hicieron inviable. Y el país había caído, se pensaba que para siempre, en manos del pacto de Punto Fijo, sometido a los mandatos del imperio norteamericano. Se decía que ya no había esperanza en Venezuela, que ya no se había acabado el camino. Pero en el Ejército Nacional anidaba un movimiento. Desde los años 70, miren, este año, estaba yo recordando con mi hija Rosa, que está por allí, que en 1971, en agosto, ingresaba a la escuela militar y también a la escuela de aviación y a la escuela naval y a la EFOFAC. ¿Y quiénes éramos aquellos muchachos de 16 años? Yo terminaba de cumplir 17 años, unos días antes. Pues nosotros éramos lo que somos, hijos del pueblo. García Carneiro, por ejemplo, hijo de obreros de ahí del Valle de Caracas. Yo, hijo de campesinos de la sabana de Barinas. Y ahí en el ejército heredero de aquel pueblo que detrás de Bolívar recorrió este continente. Miren, estaba también con el general Mata y con el general Pérez Arcaya hace poco, recordando lo siguiente y buscando los libros de la historia. El ejército venezolano nació hace 200 años. El ejército republicano tuvo como primer comandante general a Francisco de Miranda. Y las primeras acciones de guerra que libró aquel ejército fueron precisamente
en estas tierras valencianas, en estas tierras carabobeñas. Fue Miranda en julio de 1811, pocos días después de haberse declarado la independencia, quien asumió el mando, habiendo recibido el grado de generalísimo. Vino, tomó el mando y comandó el ejército venezolano, el primer ejército republicano. La república nacía el 5 de julio. El 21 de julio estaba Miranda aquí, en la Cabrera, donde está el túnel ahí. Y ahí comenzaron las acciones de guerra para tomar Valencia, que estaba en manos de los realistas. Fue aquel año parturiento, 1811. Rindo tributo, pues, a los 200 años del Ejército Libertador de Venezuela, a su historia, a su trayectoria. Mata Figueroa, Pérez Arcay, Alcalá Cordones, Barroso, que te veo uniformado, Osorio, eran subtenientes ustedes, eran jóvenes subtenientes. El comandante Barroso, aquí está, ellos eran muy jóvenes, 21 años tenían, y salieron sin dudarlo, junto con la tropa. Quiero rendir especial tributo a la tropa, los hijos del pueblo que se fueron a las calles con su coraje, con su heroísmo, a hacer posible aquella revolución del 4 de febrero. A los que cayeron: Cabrera Landaeta, Carregal Cruz, jóvenes subtenientes que fueron masacrados allá en la Casona, fueron asesinados. En nuestra batalla y en nuestra victoria viven y vivirán para siempre. ¡Que vivan los mártires del 4 de febrero! Civiles y militares, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Así, el ejército, y yo quiero resaltar esta idea, a pesar de el ardor de mi garganta y las limitaciones que por tanto tengo para expresar las ideas que bullen en mi mente. Ahora quiero resaltar hoy esa idea, 19 años después de aquella jornada patriótica, una jornada a la que nosotros bien tenemos que llamar la revolución del 4 de febrero. La revolución del 4 de febrero fue en el Ejército Nacional donde se fue anidando aquella fuerza. Y esto es muy importante. Yo ayer estaba leyendo, como casi todos los días, la columna que publica Toby Valderrama, viejo camarada, en el diario Vea, Un grano de maíz. Y él hace un enfoque muy interesante allí. Sobre todo, así lo interpreto, él establece claramente las diferencias que hay entre, que hubo y que hay para la historia, para las enseñanzas que nos brinda la historia, entre aquel sacudón tremendo, aquella rebelión tremenda que fue la del 27 de febrero, la del 28 de febrero, el Caracazo, y la revolución del 4 de febrero. El Caracazo nadie lo planificó, el Caracazo explotó de manera espontánea, pero no había liderazgo, no había proyecto político. El pueblo no se fue hacia el centro del poder, no, se dispersó, fue masacrado. El 4 de febrero, en cambio, obedeció a un proyecto pensado, planificado durante años. Mire, en esta Valencia, cuántas reuniones. Por aquí cerca queda el hipódromo, ¿verdad? Ese hipódromo me lo conozco yo bastante. Ahí nos reuníamos muchas veces.
jóvenes oficiales por allá. Estoy hablando de los años 1978. Ya existían las primeras células de lo que después se conformó como el movimiento bolivariano revolucionario. 200 oficiales que en ese tiempo nos reuníamos. Por ahí está el comandante Alastre. Alastre López era joven teniente de tanques. Y aquí nos reuníamos. Pancho Arias Cárdenas, unos jóvenes sargentos. Nos reuníamos aquí en Valencia, en Maracay, en los paracaidistas, en el viejo cuartel de San Jacinto, aquí en el Círculo Militar de Valencia, donde hay una piscina, un campo en softball, un bosque atrás. En ese bosque, Rosita, ¿dónde está mi hija? Que ya tiene, creo que cumplió 30 y piquito. Ya Rosita cumplió 30 y piquito. No te metas con ella. Rosita cumplió 30 y piquito. Y Rosita apenas caminaba, tenía un afro, ella tenía afro, después se le enderezó un poquito el pelo. Ajá, ella tenía afro. Ahí apenas caminaba en ese bosque, yo me acuerdo. Jugábamos softball ahí contra el equipo de los abogados de Valencia, contra los médicos. Era nuestro manager el comandante Orlando Pérez Jiménez. Y buen pelotero. Teníamos buen equipo aquí de softball. Bueno, esta niña no caminaba cuando yo recuerdo la tarde en que en Maracay, en un apartamentico, la cargó en sus brazos durante unos minutos un gran venezolano que fue Alfredo Maneiro, que había bajado de las montañas, el comandante Maneiro. Tú no te acuerdas. Rosa, mi niña Rosa. Ahora, entonces, este camino es largo. Adán, mi hermano, hoy gobernador, me acuerdo que vino a Maracay varias veces. Era ya profesor de la Universidad de los Andes y estaban allá en un grupo del movimiento Ruptura, Tercer Camino. Y yo lo buscaba en un Volvajito, que era el carrito que yo tenía, un escarabajo que tenía incluso sirena. Lo buscaba en el terminal de Valencia o en el de Maracay, para reunirnos en alguna parte de este inmenso territorio con líderes revolucionarios. Era finales de los años 70. Y así pasaron los 80. Y en el Ejército Nacional se fue amasando una fuerza, mientras se dispersaban casi todas las fuerzas políticas revolucionarias, se anulaban, se apagaban, crecía en el ejército. Y yo recordaba anoche una frase de Simón Bolívar. En algún documento Bolívar escribió: el ejército es el pueblo que puede. Así pasó aquí, Fernando. Esa expresión de Bolívar tiene su contexto, pero yo creo que es perfectamente aplicable al contexto de los años 70 en Venezuela, de los años 80 y de los 90. El pueblo no podía, el pueblo no tenía cómo, y eso lo demostró perfectamente el Caracazo. El pueblo no podía, no tenía poder para influir en la situación, ni por las elecciones que estaban amarradas, amañadas, manipuladas, ni tampoco por otras vías. No pudo el pueblo en las guerrillas, no pudo el pueblo en la fábrica, no podía la clase obrera, no podían los campesinos, no podían los estudiantes a pesar de su inmenso sacrificio. Yo recuerdo aquel año 1991, cuántos estudiantes fueron asesinados, masacrados por las balas de la policía y de las fuerzas represivas. El pueblo no podía, el pueblo arrancaba y chocaba contra un muro, y caía y se volvía a parar, y volvía a chocar. Y entonces se hizo realidad
la frase bolivariana: el ejército es el pueblo que puede, y eso quedó demostrado el 4 de febrero de 1992. Solo que ya hoy la frase se transformó. Ya no estamos en 1992. Era el ejército, el pueblo que podía. Porque nosotros somos los hijos del pueblo que estábamos en el ejército. Y conformamos un movimiento de vanguardia. Fue una vanguardia la que salió aquella medianoche del 3 de febrero. Y este es otro de las ideas que Toby Valderrama ayer toca en la columna de Un grano de maíz. Y yo creo que es muy oportuno para el debate que estamos dando sobre las líneas estratégicas de acción política. Porque siempre hace falta una vanguardia. Hay quienes pregonan ideas anarquistas, que niegan la necesidad de la organización, que niegan el papel de la vanguardia. Pero realmente la historia venezolana demuestra que un pueblo sin vanguardia es manipulado, que un pueblo sin una vanguardia consciente y comprometida tiende a perderse en los espacios de la lucha. Hoy la vanguardia hay que sostenerla, hay que fortalecerla. La vanguardia hoy es el partido, tiene que serlo. Una organización coherente, con un proyecto ideológico, político. El Partido Socialista tiene que convertirse en la gran vanguardia de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Y lo voy a decir también, el ejército. El ejército, y cuando digo el ejército, me refiero también, por supuesto, a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional y a la milicia. El ejército tiene que seguir conformado como una vanguardia revolucionaria del pueblo. Y el pueblo organizado, el pueblo hizo las más distintas corrientes de lucha popular, los más diversos movimientos sociales, pero unidos. Yo 19 años después del por ahora, el por ahora fue como cerca de mediodía, fue cerca de mediodía el por ahora. Si algo yo tuviera que pedirles a ustedes, porque aquí estamos en una situación en la que son ustedes los que tienen que pedirme a mí, siempre exigirme, seguirme exigiendo, y yo estoy obligado a darme por entero en favor de las necesidades del pueblo y del desarrollo nacional. Pero si algo yo tuviera que pedirles hoy, también lo tomo del padre Bolívar: unidad, 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 unidad. Por encima de las diferencias, de las corrientes. No permitamos que la intriga, no permitamos que las debilidades ideológicas, no permitamos que el sectarismo, no permitamos que la acción enemiga en nuestras filas, no permitamos que nada, no permitamos que nuestras fallas, no permitamos que nada vaya a debilitar la unidad. En contrario, he lanzado las 5 líneas de acción política y pido que las debatan a fondo para fortalecerlas. Esas líneas de acción política vienen del 4 de febrero,
que fue el disparador de toda esta revolución que está en marcha. Primera línea de acción política. Debemos dejar definitivamente atrás la vieja cultura política capitalista del pacto de punto fijo y debemos asumirnos como militantes del socialismo, verdaderamente militantes del socialismo, una nueva cultura política, unos nuevos valores, los valores socialistas, los valores que deben normar nuestra conducta, los valores morales, los valores éticos del desprendimiento, la transparencia, la entrega, darnos por entero sin pedir nada a cambio para nosotros mismos. Yo creo que en los hombres y mujeres del 4 de febrero pudiéramos todos inspirarnos en este sentido, porque los hombres y mujeres del 4 de febrero salimos sin pedir nada a cambio a dar la vida por la patria, inspirarnos en Columba y en todos los compañeros que aquí salieron, jóvenes estudiantes, a dar la vida. ¿Qué pedían a cambio? Bueno, tenían una esperanza en el horizonte, la patria, que hoy estamos logrando, que hoy estamos construyendo. Esa primera línea de acción política, aprovecho esta reunión de hoy, este acto patrio de hoy, para insistir en ella. Militantes constructivos, militantes del socialismo necesitamos. Y hay que acabar en nuestras filas y en las filas del pueblo con esa vieja cultura corrupta, con esa vieja cultura capitalista de los partidos de la Cuarta República, Acción Democrática, COPEI y todos sus derivados. Por cierto que estamos en Carabobo. Yo tengo la certeza que dentro de 2 años nosotros recuperaremos la gobernación de Carabobo. Y esa batalla ya comenzó. Esa batalla ya comenzó. Y solo la perdimos por la división. Y solo la perdimos por falta de cohesión ideológica, por falta de claridad ideológica. Por eso llamo desde ahora al Partido Socialista en Carabobo, a nuestros partidos aliados, a los movimientos sociales, al pueblo carabobeño, a la unidad y a la batalla para ganar las elecciones de la gobernación en el 2012. Y las alcaldías, ¿verdad? La segunda línea de acción política tiene también una alta importancia estratégica, y es que hay que transformar la maquinaria del Partido Socialista en un verdadero partido movimiento, un partido movimiento luchando por la causa del pueblo, por las necesidades del pueblo, y no una maquinaria para sí misma, ni una maquinaria solo para elecciones. No, es todos los días. Y de ahí la propuesta que les he hecho de comenzar a organizar las bases de patrulla y los círculos de luchas populares por el buen vivir, para pasar a ese poderoso partido movimiento desde dentro de las luchas del pueblo. De la misma forma, la tercera línea estratégica, quiero insistir en ello, debe llevarnos desde ahora mismo a que el Partido Socialista y las organizaciones políticas revolucionarias, las organizaciones sociales, nos convirtamos en un poderoso mecanismo de agitación política, de propaganda
de comunicación social, de comunicación política. Eso lo hace mucho la derecha. Ellos andan agitando siempre en las esquinas, pintan cosas, lanzan papeles, andan por el, ¿cómo se llama?, el correo electrónico. Tienen agitadores por todos lados. Nosotros, que somos mayoría, inmensa mayoría, tenemos que convertirnos también en agitadores de la propaganda política en todas las calles, en todas las esquinas, en todas partes. La cuarta línea estratégica fundamental de acción política para asumirla desde ahora. No se olviden la primera, dejar atrás la cultura capitalista, cultura política capitalista, y convertirnos en militantes del socialismo de todas las horas. Luego, convertir la maquinaria en un poderoso partido, movimiento de lucha por el pueblo y sus demandas de todos los días. Sus demandas de todos los días. Bueno, uno va por todas partes y consigue gente que tiene una enfermedad, que nadie lo atendió. Las personas con discapacidad, que a veces nadie los atendió. Una señora madre soltera, que hay bastante, con 3 o 4 hijos, desempleada, que vive arrimada. Los que no tienen vivienda. Los que no tienen empleo fijo. Los que son explotados por empresas capitalistas. Los estudiantes que les falta más apoyo. Los hospitales que tienen problemas. Entonces el movimiento, el partido tiene que ser un poderoso movimiento. No ve que por todos lados uno consigue muchachitos enfermos, una mujer que va a parir, el otro, la otra. Entonces, bueno, yo solo no puedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder yo con todo? Todos tenemos que ir a la batalla, esquina por esquina, a solucionarle el drama del pueblo, los problemas del pueblo. Esa es una responsabilidad suprema. Y para ello debemos nosotros contribuir desde el partido, desde el gobierno. Y por último, como quinta línea estratégica, y esto, repito, viene del 4 de febrero. Si no hubiera ocurrido el 4 de febrero, nosotros no estaríamos aquí 19 años después. El 4 de febrero, podemos decirlo, es el padre de la revolución bolivariana. Fue un día de parto, fue un día parturiento. La quinta línea estratégica va orientada al tema de la gran unidad nacional. La clase media tiene que terminar de darse cuenta que esta revolución bolivariana también le pertenece. La clase media tiene que darse cuenta que su papel en la historia venezolana, en esta nueva historia sobre todo, no está al lado de la burguesía que la explota, que la utiliza. No, el papel de la clase media está al lado del pueblo venezolano, al lado de la patria venezolana. Compañeros, compañeras, día memorable. 4 de febrero, compañeros de armas, compañeros ministros, diputados, presidente de la Asamblea Nacional, jóvenes, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, con el espíritu del 4 de febrero. Así como hace poco decíamos que el pacto de Punto Fijo traicionó el espíritu del 23 de enero, también tenemos que seguirlo diciendo. El espíritu del 4 de febrero no nació para ser traicionado. La revolución del 4 de febrero, sus mártires,
y todo lo que ha acontecido como producto de ella, se presentó esa revolución del 4 de febrero ante la historia venezolana, se presentó para ser la primera revolución del siglo XXI, para abrir los caminos de la revolución bolivariana y para construir la patria de Simón Bolívar. Para eso fue que ocurrió el 4 de febrero. Sintámonos orgullosos todos de lo que aquel día ocurrió. Ustedes estudiantes, Universidad Carabobo, universitarios, estudiantes de los liceos, pueblo como un todo y nosotros los soldados. 4 de febrero, naciste para señalar un rumbo. Aquí vamos, y el rumbo está señalado. La suerte está echada. El 4 de febrero llegó para hacer historia y para construir patria, no para fracasar. Por eso es que decimos desde Valencia, bajo este sol sabroso, en la ciudad del Magallanes. El año que viene le voy a echar un cuentico. Yo voy a tener que ponerme de asesor del equipo Magallanes. Tengo una estrategia. En esta ciudad heroica, en esta tierra de libertades de Carabobo, desde aquí, en cadena nacional de radio y televisión, nuestro mensaje y mi mensaje al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo. Aquí estamos, construyendo la democracia verdadera. En Venezuela no hay espacio para más dictaduras de ningún signo. Democracia, democracia y más democracia. La democracia popular, la democracia verdadera. Y esta revolución, compatriotas, esta revolución va con el pueblo como protagonista a convertir a Venezuela en una verdadera potencia en este continente. Nuestro país es libre, somos independientes. Y como dijo Bolívar, la independencia que hemos logrado es la puerta abierta para lograr todos los demás bienes de la patria. Cuidemos la independencia, preservemos la independencia. Hace 19 años, Venezuela era un país, colonia y mucho más. La patria moría. El 4 de febrero salvó a la patria, salvó la vida de la patria y sembró la patria nueva que hoy estamos construyendo en colectivo y que seguiremos construyendo. Las fuerzas de la derecha venezolana seguirán haciendo todos los esfuerzos para tratar de frenar esta revolución. En nuestras manos está impedirlo. Y para ello se requiere seguir fortaleciendo la conciencia revolucionaria, la unidad del pueblo, como ya he dicho. Pero la derecha venezolana jamás volverá a gobernar Venezuela. Más nunca volverán. El 4 de febrero les marcó la tumba histórica al pacto de Punto Fijo. El 4 de febrero parió la patria, parió un mundo nuevo, parió un pueblo nuevo. Por eso digo, cristiano como soy, creyente como soy, gracias Dios mío, parecía imposible. Alcalá Cordones, que era teniente, era alférez cuando ingresó al movimiento, Zurbarán Bastida, ustedes después, Barroso, Osorio, pero en verdad parecía imposible, pero fue posible, gracias a Dios, gracias al coraje de ustedes,
Aquel día me dirigí a mis soldados diciéndoles, entre otras cosas, agradezco su desprendimiento, su valentía, su sacrificio. El país debe dirigirse definitivamente a destinos superiores. Hoy, 19 años después, les digo lo mismo. Les reconozco su desprendimiento, su valentía, su coraje todos estos años. Y el país definitivamente seguirá dirigiéndose a destinos superiores. Nada ni nadie podrá evitarlo. Y yo, como soldado, así como aquel día lo dije, ahora con esta Constitución en la mano, ahora en la calle frente a ustedes y con ustedes, lo sigo diciendo, asumo la responsabilidad por este movimiento militar bolivariano y seguiré al frente de ustedes hasta que Dios quiera y hasta que el pueblo mande, porque el pueblo es el que manda. ¡Patria socialista, muerte! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el ejército bolivariano! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.